Muy bien, antes de iniciar vamos a hacer prueba de audio, por favor. Si me escuchan por aquí, me corroboran por chat. Ok, perfecto. Muy bien. Sí sí se escucha. Muy bien, excelente. Vamos a dar inicio. Ante todo, estimados participantes, se les quiere dar la bienvenida al proceso de elaboración del producto intelectual con opción a la alternativa al trabajo de grado en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Quien les habla en este momento es el licenciado Edgar Sojo, actualmente facilitador de este Centro de Formación Universal, el cual ustedes se encuentran inscritos por ejemplo, al diplomado en Gestión del Talento Humano, diplomado en Psicología Clínica e Intervención Comunitaria, diplomado en Psicología Clínica Infanto-Juvenil, diplomado en Neuropsicología y diplomado en Psicología Criminal. Como muy bien es cierto, considero yo que parte de la gran mayoría tomó la iniciativa de escoger esta modalidad con el fin de poder optar como alternativa institucional. ¿Qué pasa? Antes de iniciar lo que viene siendo este proceso de socialización, donde se les van a dar a ustedes todas esas postulaciones técnicas y partes de contenido para su elaboración, es importante que ustedes tengan en cuenta que deben, antes de presentar el proceso de socialización, el estudiante debe administrativamente estar solvente en la sede académica, ¿ok? De lo contrario, no podrá socializar. A su vez, también es importante que todo participante adscrito a estos diplomados debe tener aprobado totalmente los módulos de entrega, ¿sí? En este sentido, es importante que el estudiante investigador tenga calificado todas las actividades adscritas por módulo. De lo contrario, estimados participantes, no podrán socializar. Bien, ya que nosotros a nivel del proceso de diplomado es diferente a lo que habitualmente se conoce en la Universidad Bicentenaria de Aragua, que si un estudiante, por ejemplo, me entrega la actividad sumativa 1, 2, 3 o 4, la coralia de las notas que entregaron, o sea, de esos trabajos que están constituidos, se pueden sumar y en base a ello sacan lo que viene siendo el porcentaje. Bien, ahora no, en el diplomado el proceso es diferente. El estudiante automáticamente debe aprobar el módulo para poder efectuar el proceso de socialización. Ejemplo, si aquel estudiante no aplicó en el momento de entrega de esa actividad sumativa número 1, evidentemente no puede avanzar a la entrega de la actividad sumativa número 2, ¿ok? Ya que una vez al procesar esta data numérica de estas notas por sistema, cuando el sistema, ese tutor, califique la nota para el siguiente tutor, ¿ok? Vamos a suponer, sea uno diferente o el mismo, no le va a aparecer en el listado. Entonces, es importante que ustedes tengan salvedad de sus entregas. Si ustedes al momento no pudieron hacer el proceso de entrega, por favor, contactar. Sin embargo, es importante esto. Entonces, bueno, vamos a iniciar con este procedimiento, el cual está comprometido con una agenda donde vamos a tocar 6 aspectos. Tenemos como punto número 1 esos aspectos que son técnicos para el desarrollo de la elaboración, lo que viene siendo la normativa institucional, el cual fue directamente relacionado y adscrito al fondo editorial de la Universidad Bicentenaria de Aragua, con el fin de construir un artículo científico desde ese nivel tangible de producto intelectual. En un segundo orden vamos a hablar sobre la estructura que debe estar relacionada el artículo científico,
Tercer punto, vamos a hablar sobre el proceso de elaboración, de introducción y revisión de la literatura en el artículo científico. Número 4, vamos a hablar sobre el proceso metodológico. 5, se va a integrar todos esos procesos de resultados, discusión y lo que viene siendo el proceso de conclusión de dicho artículo. Y por último, lo que viene siendo de esta agenda, estas referencias que están segmentadas, ¿ok? Y quienes le van a dar profundidad a ese proceso investigativo del artículo científico. Iniciamos aquí, es importante que los estudiantes anoten. De igual forma, se les va a pasar las láminas de presentación en cada uno de los grupos y por plataforma virtual. En los aspectos técnicos, el estudiante debe considerar que al hacer esta documentación a nivel intelectual, debe estar diseñada en una página de tamaño carta. Es importante considerar aquí que desde el proceso de asesoramiento y la entrega final de cada artículo científico debe ser emitido en formato Word. No se va a aceptar documentación PDF, ya que cada una de las coordinaciones de diplomado debe enviar al fondo editorial todas las entregas de estos artículos científicos para su evaluación y posteriormente ser publicado en la Biblioteca Digital de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En segunda característica, el artículo va a estar contemplado desde un tipo de fuente Arial, donde se va a utilizar el tamaño de letra número 12. En el aspecto 4 está considerado con el proceso de interlineado, ya que va a estar considerado en 1,5 y también se va a considerar los espaciados en base a los márgenes de 4 centímetros a nivel superior y postura izquierda y 3 centímetros en lo que viene siendo la segmentación del margen derecho y por supuesto inferior. La presentación de este documento debe estar netamente justificado, es decir, que no puede estar en la normativa, es decir, las letras hacia la izquierda, izquierda, hacia derecha, izquierda o en su defecto centrado. Debe estar netamente justificado con amplios campos de su variedad. El lenguaje que se va a utilizar para el desarrollo de un artículo científico debe ser en tercera persona, utilizando la nomenclatura del castellano, ya que tiene un amplio gama de riqueza y conocimiento a nivel de redacción. El proceso de sangría va a ser desde cada uno de los párrafos en el inicio a nivel de 1 centímetro de espaciado. Es importante mencionar que cuando hablamos de un artículo científico, en cada uno de los encabezados a nivel superior, se va a indicar el número de páginas que se está llevando a nivel. Aún así, en cada uno de estos artículos de investigación se toma en cuenta la consideración que puede estar comprometida según la disciplina o modalidad que se esté utilizando. En este sentido, cuando hablamos de un artículo a nivel documental, puede estar comprometido en 10 a 15 cuartillas de selección. Si hablamos de un artículo netamente de investigación, el mínimo de asignación debe ser de 12 páginas hasta 15 en su reproducción. Es decir, que a la hora de elaborar un artículo científico, es importante considerar que no se le va a indicar una portada institucional, ya que el Departamento de Fondo Editorial manifiesta, según esas normativas a nivel internacional de investigación, que en los artículos de desarrollo viene siendo una tesina de conformación de esa transcripción disciplinaria e interdisciplinaria a nivel investigativo que elabora dicho investigador. Entonces, cada uno de estos artículos, como se mencionó anteriormente, está netamente justificado bajo las normativas del Fondo Editorial de la Universidad Bicentenaria de Aragua para su publicación. Entonces, aquí hablamos lo que viene siendo la reproducción del producto intelectual de cada uno de los diplomados en opción a trabajo de grado. Los únicos elementos que vamos a utilizar para esta elaboración viene siendo el título de este artículo de investigación,
va a llevar lo que viene siendo el resumen, palabras clave, abstract, introducción, revisión de la literatura, métodos, resultados, discusión de dichos resultados, conclusión y las respectivas referencias. Destacando en el presente, el artículo completo máximo debe contener 15 páginas para su elaboración. Ahora, continuando con el proceso de elaboración, entramos en lo que viene siendo la introducción del artículo científico. Es importante mencionar que aquí el investigador se va a hacer un estudio a la vanguardia del contexto que desea estudiar, que quiere describir, que quiere efectuar, que desea caracterizar del problema fenomenológico que está estudiando. Es decir, que aquí este investigador, en este caso ustedes, van a explicar la temática o problemática o en base a qué necesidad desean ustedes estudiar. Ahora, en base a esto, es importante mencionar que el investigador debe justificar unos objetivos o propósitos de este proceso investigativo. Por eso, cada uno de ustedes va a hacer la elección al momento de qué tipo de artículo científico desea aplicar, ya que uno va hacia la parte documental y otro va hacia la parte investigativa de un planteamiento femenino, que es lo que vamos a clarificar en el presente. En estos artículos que pueden estar diseñados o comprometidos hacia ese estado de dar respuesta a una necesidad o a una problemática planteada, podemos deducir que los artículos de investigación van a estar enfocados a describir una temática en opción a un fin, ¿ok? De una determinada producción y debe estar contemplada a proponer una estructura metodológica, en este caso, donde se va a dilucir los resultados de investigación. Es decir, que puede ser a nivel de gráficas, tortas, cuadros interpretativos, porcentaje, frecuencia. De esta forma es que el investigador, a raíz de este proceso investigativo, puede utilizar el paradigma cuantitativo para establecer la data expuesta. A su vez también tenemos aquellos artículos que son de propuestas o revisión documental que van a hacer una descripción de una situación actual o una realidad ya estudiada. Es decir, que podemos utilizar desde nuestro proceso investigativo artículos, trabajos de grado, tesis, que son dos cosas muy diferentes. Puedo utilizar lo que viene siendo esos artículos publicados a nivel de universidades mundiales, ¿okay? Iberoamericanos. Puedo utilizar las revistas que cuenten a nivel de diversas disciplinas. Ejemplo, la Universidad de Yacambú, la Universidad de la UCAF, la Andrés Bello. Artículos publicados hasta inclusive por entre otros aspectos, la Universidad Central de Venezuela. Entonces, a raíz de esto, existe un amplio abanico de instituciones a nivel nacional e internacional donde puedo considerar estos postulados, documentos para efectuar mi estudio. Ahora, ¿cómo yo los puedo diferenciar para escoger una lección apropiada? Uno, evidentemente, el artículo de investigación, el mismo investigador va a diseñar lo que viene siendo una descripción de la temática que desea estudiar. Un ejemplo de ello puede ser si yo quiero estudiar, supongan rasgos de personalidad, ok, y estrategias de afrontamiento ante el estrés laboral. Entonces, el mismo investigador se va a enfocar a estudiar ese fenómeno en base a encuestas o en base a entrevistas. Bien, todo va a depender del paradigma que desee enfocarse al momento. Ahora, desde una segunda óptica, podemos hablar que estos artículos de revisión, a pesar de tener una rica información de esas investigaciones ya sustentadas, ¿qué pasa? Yo puedo extraer
esa conclusión o esa descripción de esa situación contextual o realidad ya estudiada. ¿Con qué fin? De poder sacar hipótesis ante el proceso investigativo, el cual enmarquen a una revista científica de divulgación, desde en el aquí y el ahora o en el presente. Podemos hablar de procesos pospandémicos que han desatado diversos fenómenos a nivel mundial. Y claro, hoy en día nos vemos aún afectados a este estado de adaptación a nivel poblacional. Bien, continuando entonces, abundamos en lo que viene siendo la revisión de la literatura. Si nos vamos desde a este proceso para los estudiantes que, por ejemplo, se encuentran concursando eh, la unidad curricular de investigación básica o investigación aplicada, esta viene conformado como el capítulo 2. Pero ¿qué pasa? Este tiene un proceso de reducción. Si nos vamos a este proceso, esta revisión de la literatura tiene el fin de proponer, ¿ok?, esa información sustanciosa a nivel del marco teórico. ¿Ok? Es decir, que aquí el investigador va a postular, sea a nivel de teorías, corrientes, enfoques, ¿ok? O esos procesos contextuales o definiciones en cómo el estudio se encuentra justificado, bajo qué paradigma teórico emerge este estudio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí el investigador va a hacer un arqueo bibliográfico de esos precursores, ¿ok? De esos autores que le dan belleza a ese fenómeno, belleza a esas variables, belleza a estos proyectos de investigación, el cual, según estos elementos, van a poder dilucir y dar esas consideraciones para el proceso de integración de los resultados expuestos aquí. Aquí en esta revisión de la literatura no se enmarcan ningunos antecedentes ni justificación a nivel legal. Entonces, nada más se proyecten aquí la revisión adscrita a la literatura expuesta. Bien, ahora continuando entonces con el proceso de la metodología, ¿ok? En este caso, los métodos que se van a utilizar según el enfoque, según el paradigma que el investigador escoja para el proceso de este estudio investigativo, debe mencionar, ¿ok?, cómo es el proceso a nivel metodológico o cuáles son los métodos utilizados para la elaboración del estudio. Vamos a suponer, si en este caso el investigador está aplicando lo que viene siendo un artículo de investigación, el mismo debe estar contemplado a nivel de dilucir esos hallazgos, ¿ok?, a nivel de población o, en su defecto, la población encuestada, o a su vez esos sujetos a quienes hayan aplicado un proceso de entrevista para dilucir esa información pertinente ante estos resultados obtenidos, además de informar cuáles son esos métodos, instrumentos de recolección de información o aquellas técnicas de análisis e interpretación utilizados en el momento. A su vez, cuando hablamos desde una postura a nivel netamente científica de estos artículos documentales, es importante mencionar que la presente postura metodológica va a estar integrada en base a esos enfoques documentales, ¿ok? Y también de esos cortes transversales donde se van a integrar la información en base a esos hallazgos dilucidos. En caso de utilizar, en este caso, el artículo de investigación, es importante considerar que cada uno de esos cuestionarios debe presentar un mapa de las variables a utilizar, es decir, lo que viene siendo esas dimensiones, esos indicadores, los ítems que se están utilizando para diluir los resultados, con la indicación de esos hallazgos, de esos indicadores importantes en base a su confiabilidad y validez obtenida. Ahora, cuando ya hablamos de estos procesos, a nivel de la estructura, sea en este momento de revisión documental, el investigador debe presentar
lo que viene siendo la descripción del cuadro de propuestas de los hallazgos obtenidos y las conclusiones en base a las referencias consideradas de esos artículos, trabajos de grado, tesis u otros proyectos articulados en el presente. De esta forma continuamos con los resultados. Bien, entonces una vez de ya hablado sobre ese proceso de postulación a nivel de la introducción, enfocado lo que viene siendo la revisión de la literatura, postulado el proceso metodológico, entramos aquí con los resultados de investigación. Los mismos deben de ser expuestos con una postura clara, precisa y concisa. Bien, aquí el investigador puede utilizar sea diagramas, figuras, tablas, cuadros o gráficos para discernir esta actividad. Si el investigador en el presente se encuentra utilizando lo que viene siendo varias variables a nivel de los resultados interpretativos, puede utilizar lo que viene siendo el análisis interpretativo con o por esas dimensiones o indicadores, reflejándolo en esos cuadros, interpretativos, donde se evidencia la suma de los resultados obtenidos de cada proceso de investigación. Finalmente, se puede considerar que cada uno de esos cuadros y gráficos expuestos en el presente o considerado por esas variables obtenidas van a dar un análisis, bien sea amplio, donde se evidencie la riqueza analítica en base a la fundamentación teórica. Sin embargo, para aquellos estudiantes que van a utilizar la postura del artículo de revisión documental, esta ya es diferente. Aquí se van a presentar lo que viene siendo un cuadro de hallazgos a nivel de la triangulación, ¿sí? Donde se van a segmentar, ejemplo, el autor de la investigación, cuál fue la conclusión del investigador, ¿ok? Y evidentemente lo que viene siendo los hallazgos, donde mi persona, investigador presente, va a utilizar ese trabajo planteado por el anterior precursor y lo voy a utilizar para mí aquí ahora. Es decir, que en base a las conclusiones del investigador expuesto, le voy a presentar un hallazgo evidenciando la importancia y la riqueza de este sustento de la tesis, trabajo de grado, artículo de revisión o proyecto, de por qué es importante considerar esta postura, este proceso interpretativo, este aporte a la investigación. Y claro, además, entre otros aspectos, dependiendo lo que viene siendo el paradigma de investigación, se pueden utilizar cada cuadro, cada gráfica y también dependiendo del proceso de asesoramiento, cada uno de los tutores que se les va a dar en el presente va a informar sobre el proceso de continuidad y seguimiento para su elaboración. Ahora, justificado esto, ¿qué podemos considerar? Estos resultados o estos ricos resultados que podemos obtener, se va a postular lo que viene siendo la discusión. El mismo tiene la finalidad de generar y valorar a nivel integral esos resultados expuestos. Es decir, que de esos resultados yo voy a extraer a nivel interpretativo, generalizándolo, ¿ok? Y con apoyo de autores, cuál es la postura investigativa que cada uno de ustedes como investigadores van a dar ante la sociedad, ante la Universidad Bicentenaria de Aragua. Ese es el aporte del producto intelectual que queremos generar. A raíz de este enfoque es importante considerar lo que viene siendo esos resultados en base a esas situaciones, necesidades y la temática de profundización, ya que estos campos van a señalar los aportes para el estudio efectuado. Y por último, en el proceso de las conclusiones, aquí se va a brindar lo que viene siendo esos principios, relaciones,
generalizaciones de los resultados en base a generar propuestas, líneas de investigaciones concretas para el futuro de los investigadores, considerando su artículo de revisión, el cual va a estar postulado y publicado en la biblioteca digital. Ahora, en base a esto, fíjense que no podemos separar ante la construcción de un artículo científico la postura de las referencias. Es decir, que para cada uno de estos artículos de investigación que se están manifestando, el mínimo de referencias que debe segmentar son 20. ¿Ok? Sin embargo, a cada uno de los diplomados se les va a publicar un ejemplo de redacción de referencias, si es a base de fuentes electrónicas, en base de bibliografía, en base a revistas, en base a páginas web, en base a lo que viene siendo artículos científicos que se desarrollan de formas diferentes según las normas APA para su elaboración. Y claro, como toda referencia, debe estar redactado en negrita lo que viene siendo el título, identificar el autor, año, quién es el fondo editorial, cuál es el país que se aplica en el presente y la fuente de extracción. Es decir, disponible en 2 puntos y el despegue de la página web y la fecha correspondiente a su estudio asignado. También estas referencias deben estar ricamente informadas en lo que viene siendo el orden alfabético. Ahora, voy a minimizar la página en este momento y voy a ir al cuadro de elaboración de producto intelectual. Por favor, me indican vía chat si pueden visualizar el cronograma presentado. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces continuamos con la actividad. Bien, estimados participantes, aquí se les está presentando lo que viene siendo el cronograma de elaboración de producto intelectual, ¿ok? De los diplomados de psicología adscritos a CFU del lapso 2022-2. Ahorita se está postulando lo que viene siendo la semana 0. Continuamos con el inicio del momento 1. Para la fecha 29 de junio del 2022 se van a aplicar lo que viene siendo las 3 características a desarrollar. Entrega de título de la temática del artículo científico previamente aprobado por el, la, autor, autora y enviar al correo electrónico de la coordinación de diplomados en psicología CFU. cort.diplomados.psicología@gmail.com. Esto es con el fin de poder descargar, armar la planilla y estos títulos diseñados por ustedes ser elevados a un consejo. ¿Ok? ¿Con qué fin? De poder ser aprobados para su divulgación y creación y elaboración de este avance. A su vez también se va a diseñar una actividad, ¿okay? Donde va a estar siendo la actividad de consulta, donde se va a dar la opción de cuál es la finalidad que ustedes desean aplicar el proceso de socialización, si es virtual o en su defecto si es presencial. Es importante que lo anterior expuesto, en base a la documentación del correo electrónico, ustedes se le van a dar la opción, ¿ok?, de seleccionar cuál es el artículo científico que desean aplicar, si es de investigación o de revisión documental. Continuando entonces, una vez aplicado el consejo, se les va a publicar vía grupo WhatsApp y foro de anuncios del facilitador los resultados para que tengan a la mano la aplicabilidad de las temáticas aprobadas o en proceso de aprobación. Bien, a fines que ustedes puedan asignar esas correcciones pertinentes para el inicio del momento 2.
Ahora, aquí en el presente, continuamos con el momento 2. Para la fecha 6 de julio del año 2022, inicia su proceso de asesoramiento. Cada uno de los tutores o tutoras que se les van a mencionar más adelante va a iniciar el proceso de espera de los avances de construcción. En este caso, el estudiante en formato debe transcribir lo que viene siendo la introducción, la revisión de la literatura y efectivamente asignar o agregar las referencias postuladas para el avance planteado. Continuando con el momento 2, 13 de julio del año 2022, el estudiante debe hacer la corrección expuesta por el asesor, bien, que viene siendo el momento 2 corregido, y va a postular la postura de los métodos a utilizar, incluyendo sus referencias. Continuando esto, aquí es donde se anexa el momento 4, 20 de julio del año 2022, se debe aplicar correcciones del momento 2 y 3 a nivel de ya corregido, y el estudiante debe presentar lo que viene siendo los resultados, discusión, conclusión, acompañada de las referencias pertenecientes. Entramos en un momento 5 planteado en el 27 de julio del año 2022, la coordinación de investigación a nivel de diplomados debe aplicar lo que viene siendo la segunda actividad, indicando el proceso de investigación, ¿ok? En base a la socialización del producto intelectual hacia los estudiantes de modalidad presencial y virtual, ¿sí? Además de esta actividad, el estudiante debe tener listo lo que viene siendo la entrega definitiva del artículo científico al asesor académico a fin de ser aprobado. Una vez que el asesor apruebe el artículo científico, deben esperar a la siguiente semana para hacer entrega de plataforma. Fíjense que para este momento, okay, este quinto momento se les está indicando, el estudiante debe estar solvente en la parte académica y administrativa en el Centro de Formación Universal para poder socializar. Bien. Continuando con el momento número 6, que viene siendo el 3 de agosto del año 2022, se va a aplicar lo que viene siendo la entrega definitiva del artículo científico en plataforma CFU. Entonces, en base a estos hallazgos considerados, aquí directamente en este proceso de tutoría, ya el estudiante debe estar creando las láminas de presentación para su socialización. Y por último, se tiene estimado para la semana o momento 7, lo que viene siendo desde el 8 hasta el 13 de agosto del año 2022, la socialización del producto intelectual, según la modalidad que ustedes hayan elegido. Recordando que este cronograma fue aprobado por la doctora Soricar Ojeda Díaz, la coordinadora general de diplomados en psicología en el Centro de Formación Universal. Ahora, culminado el proceso del cronograma, se les va a presentar los asesores responsables de la elaboración del producto intelectual por parte de los participantes. Bien, del lapso 2022-2. Para el diplomado en Psicología Clínica e Intervención Comunitaria, el asesor responsable viene siendo el licenciado Víctor Contreras. Para el diplomado en Neuropsicología, el asesor responsable viene siendo el orador en este momento, que es el licenciado Edgar Sojo. Para el diplomado en Psicología Clínica Infanto-Juvenil, la asesora responsable, quien asume, es la licenciada Patricia Roya. Para el diplomado en Gestión del Talento Humano, a pesar de que los mismos presentan dos secciones, la asesora responsable viene siendo la doctora Soricar Ojeda, adscrita en la sección 1. Para la sección 2 fue asignada lo que viene siendo la asesora licenciada Carol Ruiz. En el caso del diplomado en Psicología Criminal, se está definiendo el asesor responsable a la brevedad.
Ya para el día viernes se les debe estar publicando a nivel de foro de anuncios y mensajería vía WhatsApp quién va a ser el asesor o asesora responsable para el acompañamiento a la creación de este producto intelectual. ¿Alguna pregunta que tengan en este momento, estimados participantes? Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Ender Mendoza. Hola, Ender, te escucho. Estoy viendo que la orientación que se nos está dando está siendo grabada, pero ¿en qué parte la debo de buscar? Ok, mira, la publicación de la actividad sí va a quedar grabado, ¿ok? Va a estar disponible tanto a nivel de los grupos WhatsApp de los diplomados CFU y también va a estar disponible en el foro de anuncios del facilitador. Y claro, efectivamente les va a llegar un correo haciendo la publicación de la actividad. Entonces van a tener este enlace de acceso a la grabación de la actividad expuesta en el presente, ¿ok? Ok, está bien. Y por ejemplo, los tutores que se nos van a colocar para que nos estén guiando, igualmente si, por ejemplo, se me llegó a olvidar algo de lo que usted está explicando acá, porque es mucha información, Sí, igualmente están tanto de eso, ¿no? correcto. Recuerda que también lo que viene siendo la lámina de presentación, como también el cronograma y este material que viene siendo el formato del artículo científico, va a estar disponible en plataforma CFU. Es decir, que ustedes lo van a poder descargar y poder manipular. Bien, fíjense que aquí se le está compartiendo la estructura del formato del artículo científico. Son todos los lineamientos presentados en la presente conversatoria. Ya lo que ustedes tienen que hacer directamente es adaptar la información y bueno, efectivamente, eh, seguir el proceso del cronograma. Bien, la participante María Ángeles indica, profe, para las láminas que utilizaremos en la socialización, ¿existe alguna estructura que debemos respetar? Claro, todos esos lineamientos se les va a dar en la segunda actividad sincrónica, donde se les va a explicar el proceso de socialización, bien, del producto intelectual. Ok, el participante Leo dice, profe, con respecto a la hora de realizar el artículo, ¿se debe respetar alguna norma, algún margen del tema? Claro, mira, Leo, es importante considerar en el presente que no corresponde al margen del tema. Es importante que para desarrollar el artículo científico debes discutir con tu tutor, ok, plantearle en base a esas variables psicológicas si quieres hablar de un artículo de investigación o cuáles son esos fenómenos a nivel del contexto que deseas estudiar en campo del artículo de revisión. ¿Ok? O sea, busca cuál es el tema tú como investigador versus yo contexto que deseas estudiar. Ok, María Ángeles dice, el artículo a partir de la introducción debe ser elaborado y redactado en dos columnas. No, negativo. El artículo científico va a ser redactado en un solo columna. No se va a estimar en el presente dos columnas, tres columnas, no. Una sola. Aló, Ok, profesor, la buenas tardes. participan. Ok, con quien tengo el gusto de escuchar. Daniel Duarte. Hola Daniel, te escucho. Ok, profe, mire, yo estoy haciendo el diplomado de Psicología Clínica e Intervención Comunitaria. Ok, Ya yo estoy en el 12º. Una vez yo ok. presente la defensa del diplomado del artículo, la nota que haya sacado se adjunta automáticamente con el proyecto socintegrador. Correcto, correcto. Ok, clarifico esto. Para aquellos estudiantes que están en el 12º trimestre, automáticamente se les va a procesar la nota
en la semana 12, ¿ok? Del trimestre actual. Se les va a procesar la nota correspondiente, la unidad curricular del proyecto sociointegrador. Esto va a la vanguardia de cada dirección de escuela responsable de asignar la nota. Bien, ahora, para aquellos estudiantes que no están en el 12º trimestre, deben hacer el proceso de convalidación. Es decir, ejemplo, yo estudiante que esté adscrito al 8º, 9º, 10º y 11º, debo aplicar el proceso de convalidación. Ahora, para el proceso de convalidación, ¿cuáles son los requisitos que debo entregar? Únicamente copia de la cédula de identidad, copia del horario actual donde aparezca la unidad de proyecto sociointegrador estando en el 12º trimestre, bien, acta de veredicto y también lo que viene siendo el acta de solvencia administrativa ante el Centro de Formación Universal, el cual ustedes están adscritos en este momento, ¿bien? Ok, y habría que pagar algún tipo de arancel, por lo menos nosotros que estamos, yo que estoy en el 12º. Bueno, si tú estás en el 12º trimestre, eh, bueno, no tan solo tú, tus demás compañeros también adscritos, no deben de aplicar lo que viene siendo proceso de cancelación, si están en el 12º. Suele Ahora, ser solvente académicamente, tanto en CFU como exacto. en CUBA. Exacto, la nota se te carga automáticamente. Ahora, para aquellos participantes que están en los trimestres anteriores, sí los deben de aplicar. Deben de dirigirse a la unidad administrativa en CIAUBA para consultar el proceso de convalidación de diplomado. Ok, gracias, profe. Bien, aquí tengo la participante Lizcar que está levantando la mano. Buenas noches, profe. Mi nombre es Karen Gámez. Hola Karen, Profesor, bueno, te tengo veo con uno. otro nombre, pero disculpa. No, sí, comprendo mi correo. Profesor, sabe que yo ya tengo tenía mi tesis hecha. No Ok, defendí el trimestre pasado por inconvenientes de salud. Ahora, esa, yo tenía el título aprobado para la tesis. Ese mismo tesis o el tema que yo tenía, ¿la puedo utilizar para el artículo científico? ok, ¿qué diplomado estás haciendo y cuál fue el título aprobado según consejo de escuela? Estoy haciendo el diplomado de psicología clínica e intervención comunitaria. Ok, Y el título de mi tesis perdón, eh, la ansiedad presentada en el adulto mayor como inmigrante. no, porque si tú estás haciendo el diplomado en psicología clínica e intervención comunitaria, me dijiste, Sí, señor. ok, fíjate que ese diplomado está destinado hacia los procesos terapéuticos, o sea, Ok. hablando aquí sobre las técnicas de terapia individual, terapia vincular, y el último módulo trata sobre diseñar un programa. O sea, son dos posturas investigativas totalmente diferentes. O sea, tú vas a diseñar una propuesta, un plan de acción. Tú me estás hablando de un proceso investigativo a nivel de descripción, ¿ok? No te sirve Ok. ese título propuesto. Debes buscar a tu asesor y plantearle al licenciado Víctor Contreras cuáles son esos eh, fenómenos, estudios o en su defecto que puedes hacer. Puedes llevar un plan de acción enfocado hacia el adulto mayor, ¿ok? Que padezcan con ansiedad. Bien, sin Perfecto. embargo, bueno, Entonces, el licenciado se llama, eh, ¿cómo es el nombre? Perdón. Víctor Contreras, licenciado Víctor Contreras. Entonces, vuelvo y Gracias. te repito, no es que no puedes utilizar ese título. Sin embargo, en conversación con tu tutor, este asesor te va a dar las herramientas necesarias para adecuar, ¿ok? Porque si estás hablando de una investigación a nivel descriptiva, tienes que llevarlo en plan de acción. Bien, por el diplomado que estás aplicando. Gracias, profe. Muy bien. Ok, continúo leyendo los mensajes planteados.
Bien, la participante Luz dice, antes de la entrega del título tentativo, se puede presentar varios títulos posibles al tutor. Claro, claro, Luz, tú puedes presentarle a tu tutor lo que viene siendo cuáles son esas posibles temáticas o necesidades que quieres investigar, ¿ok? Claro, siempre y cuando esté adscrito al diplomado. Y bueno, pueden discutirlo. Bien, de eso también se trata. Ok, el participante Ender dice, el proyecto sociointegrador sería el diplomado, ¿cierto? En este caso, Ender, tú estás adscrito a la sección 1, ¿ok? Que son todos aquellos participantes que están con la opción de diplomado. Si, por ejemplo, eres de convenios Created, puedes estar adscrito en X1, T1, ¿bien? De igual forma, se llevará a cabo lo que viene siendo el seguimiento de tu calificación final, el cual saldrá reflejada en zona del estudiante. La participante Suriani dice, hola, hola profe, buenas tardes. Como usted indicó antes de la socialización, debemos estar solventes académicamente con todos los módulos. En mi caso, por motivos de fallas eléctricas, no pude subir mi primera actividad del módulo 1. Tengo entendido que tenemos oportunidad de repetir un módulo. Quisiera saber en qué momento sería esto. Bien, Soriano. En este caso, tú como no pudiste hacer la entrega del módulo 1, sería bueno que contactaras a tu tutor, ¿ok? Quien te dictó el módulo 1 para que aplique el proceso de apertura. Y bueno, efectivamente puedas cargar. De igual forma, este caso será elevado a la coordinación general. Bien, de diplomados en psicología. La participante Dayana dice una pregunta. En cuanto al título, podemos asesorar los facilitadores, es decir, ejemplos, algunos títulos, sí, cómo no. Esto se dio respuesta anteriormente y claro, efectivamente puedes presentarle qué propuestas de temática deseas trabajar y bueno, entre la asesoría, el tutor, tutora, te dará los lineamientos para la construcción. Bien, María Ángeles indica, profe, me llama la atención que el artículo de investigación eh, puede tener aspectos cuantitativos cuando las normas Cuba indica que el enfoque siempre va a ser cualitativo. Sí, directamente. Sin embargo, recuerda que ante el enfoque que se esté utilizando en este proceso, debe estar adscrito al diplomado. Ejemplo, en base a la neuropsicología son artículos cualitativos. En base a la psicología clínica e intervención comunitaria son procesos cualitativos, porque estamos hablando aquí de proyectos o planes de acción, ¿sí? Ahora, gestión del talento humano tienen la posibilidad de presentar resultados cuantitativos. El estudiante investigador selecciona qué modalidad desea aplicar, ¿ok? Ante estos artículos investigativos. El diplomado en psicología criminal debe presentar igual su debido proyecto de un plan de acción, ¿sí? Y bueno, efectivamente la psicología clínica infanto-juvenil igualmente. Ellos presentan programas de planes de acción en el presente y son con artículos totalmente o de investigación cualitativa o de revisión documental. Entonces todo va a depender del diplomado, ¿ok? De igual forma, todas esas consultas lo puede consultar con su asesor vía WhatsApp. Ok, la participante Soriani dice, profe, yo me comuniqué en 3 oportunidades con la licenciada Roger y no recibí respuesta. Muy bien, Soriani. En este caso será anotado tu caso y se elevará a la coordinación general para tomar lineamientos respecto al caso. La participante que le dice, profe, la entrega de la actividad número 1 tendrá la misma ponderación. Yo tampoco pude cargarla. Ok, perfecto, Kerly. Será anotado entonces tu caso para elevar el caso a la coordinación general.
Ender, disculpe, profe, pero no me quedó claro. No sé el proyecto sociointegrador que es. Mira, el proyecto sociointegrador viene siendo el desarrollo de un producto intelectual. Allí están adscritos los participantes quienes efectúan la modalidad de trabajo final de grado, como también los estudiantes que están adscritos a la modalidad o elección de alternativa instruccional en diplomado. En este caso, como tú, Ender, decidiste aplicar diplomado con opción alternativa, me imagino, la nota que tú apliques en el diplomado será cargado en proyectos sociointegrados. Por eso debes de estar pendiente con las calificaciones, ¿sí? Ya que la mínima de aprobación es 75 puntos. Bien, en base a 100, es decir, 15 puntos. Por ejemplo, continuando entonces, el participante Carlos dice, disculpe, los alumnos que somos de otros estados, ¿puede explicar la socialización en este caso? Claro, si eres de otro estado, tú puedes escoger la modalidad de socialización online. En la segunda videoconferencia se les va a explicar cómo es el proceso online, cuáles son las plataformas a nivel de las TICs que pueden utilizar, ¿ok? Para iniciar su proceso de grabación. Y bueno, efectivamente, publicar vía YouTube y colgar el enlace en la plataforma CFU para que cada uno de los miembros de los grados evaluadores pueda considerar estas puntuaciones y tabularlas en plataforma. Ok, profe, entendido, estaré pendiente, profe. Como habían dicho que era 70 la nota mínima, no, es 75. Debes de llevar muy pendiente esto. Carlos García, perfecto, gracias. ¿Alguna otra consulta que tengan, estimados participantes? Antes de cerrar sesión. Ok. Tengo una participante que levantó la mano. Por favor, tiene disponible el micrófono si desea hablar. Muy bien, excelente. Si no hay otro interrogante, entonces podemos dar por finalizado la actividad en el día de hoy. Para mí fue un placer darles esta primera inducción y bueno, estaré a la vanguardia del proceso del diplomado. Entonces, sin más que agregar, un abrazo desde la distancia y nos vemos en la próxima encuentro científico. Hasta luego, que pasen excelente tarde. El material será cargado en plataformas, como se les dije, con el material de apoyo dictado en el día de hoy. Entonces, bueno, se les estará informando el día de mañana para que lo puedan descargar y lo puedan manipular. Bien, sin más que agregar, ya podemos abandonar la sala.